El luncho no hay, el luncho no hay. Sí, ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿ya? Uno de los elementos centrales cuando uno habla de la política, vamos a tomar como referencia, hemos dicho en el curso, como lo dijo el compañero, la obra de Enrique Dussel, una de las obras fundamentales, pero esta vez también la vamos a ir relacionando con la obra de otros autores que vamos a ir mencionando en su momento. Pero cuando uno trabaja la política de la liberación, sobre todo, bajo el paradigma o bajo el modelo que trabaja Enrique Dussel, una de las cosas que comentamos en el taller anterior era que en el centro de la política estaba la ética. Y aquí ya entramos en tierra derecha, ¿ya? Por lo tanto, ya no podemos caer. Cuando hablamos de ética, y eso es lo primero que habría que hacer una distinción, y lo hicimos en el taller pasado, una cosa es la ética y otra cosa es la moral. Son dos cosas distintas, y vamos a explicar cuál es la diferencia para poder entrar en el tema. La moral es simplemente el conjunto de valores que tiene una sociedad. Y muchas veces son valores metafísicos, ¿ya? ¿Cuál es un valor, por ejemplo, en fin, no robar, el valor asociado a la propiedad privada? Hay una serie de valores, y normalmente la moral, el conjunto de valores, son los que hacen una cierta élite, una cierta oligarquía, que es la que tiene el poder, que está en la dominación. Por lo tanto, normalmente la moral es la moral del sistema, la moral de las capas que están en la dominación, la élite, la oligarquía, es lo que fundamenta la moral de un sistema. Y por ejemplo está la típica moral burguesa, que tiene una sexualidad, un concepto de la propiedad privada, un concepto de lo que es la ciudadanía occidental, el sujeto político, en fin, que forman parte de la moral. Sin embargo, cuando hablamos de la ética no es un conjunto de valores. La ética es otra cosa que la moral. La ética da cuenta de lo siguiente, de partida y sobre todo bajo el prisma que estamos viendo en la política de la liberación, la ética ya no es el conjunto de valores de las clases dominantes que tienen el poder de poder instaurar su visión de mundo, su cosmogonía, sino que la ética está asociada fundamentalmente a la corporalidad viviente de las víctimas de un sistema. Aquí hay una diferencia fundamental. Mientras la moral tiene que ver con valores, muchas veces valores metafísicos, ideas, creencias, en fin, modelos de pensamiento, en el caso de la ética estamos hablando de la corporalidad viviente, de la materialidad, de las condiciones objetivas para reproducir la vida. En primer término, de nuestro cuerpo, de lo que sentimos, del hambre, ¿no es cierto?, de las necesidades materiales para afirmar la vida. Por lo tanto, es muy distinto porque la moral cada sistema puede tener su propio conjunto de valores y puede ser válido dentro de ese sistema. Pero la ética no es relativo a un sistema. La ética, si es la corporalidad viviente, es la condición humana para toda la especie humana. Es decir, la ética no es algo relativo. Por lo tanto, cuando yo dije al comienzo de la clase, acá no tenemos que pensar, por ejemplo, en la mirada postmoderna de que cualquiera tiene la verdad. Bajo la perspectiva de la política de la liberación y de la ética, se rompe esa idea, sino que acá no es algo relativo, algo arbitrario, sino que hay claros elementos que sí son de verdad. ¿Y cuál es la verdad bajo esta condición? Es la vida y la afirmación de la vida de las víctimas. En todo sistema siempre hay víctimas. Las víctimas, ya sea el pobre, ya sea muchas veces en el patriarcado la mujer, en el racismo las razas que han sido colonizadas, en el capitalismo las clases proletarias o las clases subalternas. ¿Se entiende esa primera diferencia? Sí.
Acá estamos hablando de ideas, de creencias, de valores, de discursos. Acá estamos hablando de corporalidad viviente, de afirmación de la vida de las víctimas. O sea, acá no es relativo. Acá el hambre no es relativo. La interpelación del pobre no es relativo. Y una interpelación a toda la comunidad. Ya, ese es el primer elemento entonces, sí. Si el sistema se corrompe, ¿Cómo? si el sistema ético se corrompe. Claro, lo que pasa es que justamente, lo vamos a explicar también, es lo que hemos visto también, esto tiene una dinámica y todo un sistema. Normalmente existe un orden vigente, que es el orden dominante, pero siempre, y esta va a ser la lógica de la política de la liberación, dentro de este orden dominante va a haber un grupo que va a tomar conciencia, que se van a sentir insatisfechos de la realidad de opresión que están viviendo, y van a ser los que van a poder, en cierta forma, cuando este sistema se ha fetichizado, cuando los dominantes son corruptos, por ejemplo, y la corrupción no significa solamente robar plata, eso es lo más, digamos, burdo de la corrupción. La corrupción es cuando los delegados del poder creen que el poder les pertenece a ellos. Muchas veces los diputados creen, el poder me pertenece a mí, y no a la representación del pueblo, que es donde está la sede del poder. La corrupción es inmediatamente cuando se rompe esa relación de representación directa y se fetichiza. Ese concepto de fetichismo lo vamos a trabajar mucho a lo largo del curso, hay que tratar de entenderlo, el concepto de fetichismo, después lo vamos a ir explicando bien, pero la idea es eso. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando un sistema se hace corrupto, un sistema dominante, siempre va a haber un grupo que va a despertar y va a poner en tensión ese sistema dominante. Y este grupo, que normalmente son víctimas de la opresión, de la exclusión, muchas veces se comienzan a articular y comienza a crecer. Y muchas veces pueden llegar en ciertas ocasiones históricas, por ejemplo, un ejemplo paradigmático fueron acá las revoluciones de las independencias nacionales. ¿Cuál era el sistema total? El orden colonial. Pero hubo un momento, ciertos grupos, ¿no es cierto?, que fueron los caudillos de la... En el caso, básicamente, de América Latina, de la América Hispánica, fueron los criollos, pero en el caso de Haití, fueron los esclavos los que hicieron ese proceso, que es muy distinto de las revoluciones de emancipación en América Latina. Pero hay un ejemplo concreto como ellos se comenzaron a juntar y comenzaron a darse cuenta que ese orden había que destruirlo, porque era un orden de dominación, un orden colonial, y ellos querían formar el Estado libre, en esa época, independiente, soberano, que eran las diferentes repúblicas. Entonces, claro, ante un orden que se había fetichizado, que estaba totalmente corrupto, es decir, estaba dejando una gran cantidad de víctimas que no se hacía cargo, ante eso surge un nuevo grupo que interpela ese orden dominante para formar un nuevo sistema. En la medida de que este orden se puede destruir y se puede construir un nuevo orden. Eso lo vamos a ir explicando, ¿ya? Para que se entienda bien. Hasta acá con el primer punto, la diferencia entre ética y moral. ¿Se entiende bien? Ya. Va, sí. Pregunta, todas las que quieran. Perdona la ignorancia, pero es que yo no, la verdad que es una pregunta así como, la ética profesional no tiene nada que ver con esa ética. En parte sí. No tiene que ver con víctimas la ética profesional. En parte sí, pero lo que pasa es que se ha perdido totalmente, porque la idea de profesión en el mundo de la modernidad se pervirtió totalmente. La profesión derivaba anteriormente de lo que era la vocación. La vocación era el origen de la palabra profesión. En otras lenguas eso se entiende mejor. En alemán, por ejemplo, se entiende perfecto. Pero lo que era algo por vocación, que involucraba realmente a la persona toda su vida, se transformó esto meramente en algo instrumental, meramente relacionado al trabajo, a lo técnico, ya no a una forma de vida. Y pasó a una profesión, o sea, se desustancializó la vocación. En ese sentido, la profesión tiene un remanente de ética, pero la ética donde está asentada con profundidad es en la vocación, a diferencia de la profesión, ¿ya? Pero eso es una cosa que también lo podemos ir comentando, ¿ok? Ya. Hasta acá, dudas, comentarios, cosas que no queden claras, por favor, ¿ya? Me van diciendo. Profesor, yo tengo una duda con respecto a que usted habla sobre la posmodernidad, pero Dussel habla sobre la transmodernidad, entonces no comprendo cómo entra el concepto de posmodernidad en el lenguaje de Dussel. Claro, de hecho Dussel, cuando publicó la filosofía de la liberación en 1975, que es su libro más importante, cuando lo publicó él, primero había puesto la palabra posmodernidad, pero después hubo un autor en 1979, que fue un autor europeo que habló de posmodernidad. Entonces Dussel toma distancia de ese autor
y después él cambia el concepto a la idea de transmodernidad. Pero eso lo vamos a ir explicando a medida de que, para que se entienda bien, a medida que vamos avanzando, porque tiene muchos elementos eso. Y hay que primero ir mostrando la secuencia de elementos para poder comprender aquello, ¿ya? Bueno, entonces, el primer punto que había que hacer énfasis es que lo que está en el centro de la política de la liberación es la ética, y la ética no es algo relativo, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos un punto, un criterio para poder pararnos en cualquier tipo de debate, ¿no es cierto? Cuando se hable, bueno, pero si los valores cada cual tiene la verdad, tú tienes la verdad y yo tengo la verdad, ¿ves? Un momento. Acá, primero que nada, a ver, ¿dónde están las víctimas? De hecho, lo comentamos también en el seminario anterior. Había un gran autor alemán que en la última etapa de su vida, él quiere hacer un estudio un poco de su tradición judaica. Y él dice, en un texto, dice que el verdadero profeta en realidad, y el verdadero ético, el verdadero crítico, el verdadero ético, tiene que pararse en el lugar donde está el pobre, donde está la víctima del sistema, y desde ahí, desde sus zapatos, desde su contemplación del mundo, hacer un diagnóstico de la patología del sistema. Porque es un sistema que está patológico, un sistema que deja que haya pobreza, es un sistema enfermo. Eso es lo que nosotros tenemos que... Nosotros hemos naturalizado la pobreza, como que si fuera algo... Eso es algo histórico, es una construcción histórica, y la hemos naturalizado. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener herramientas. Y la ética claramente que nos dice en primer término, no, la corporalidad viviente tenemos que afirmarla, no puede haber pobreza. No puede haber pobreza, no solamente física, sino que también pobreza espiritual. Porque cuando estamos hablando de la vida corporal en la ética, no estamos pensando en el cuerpo como un conjunto de materia, sino que tiene que ver con lo físico, pero también con lo espiritual, con toda la dimensión de la corporalidad. ¿Ya? Esa es la que es importante entender. Porque cuando se habla acá de las víctimas, no solamente queremos darle pan y darle comida, le queremos dar una vida plena. No solo vivir, sino que vivir bien. El buen vivir, una vida plena, una vida digna, tanto física como espiritualmente. Es decir, se entienden todos los aspectos del desarrollo de la vida humana. Entonces los derechos humanos serían esencialmente éticos. Es que ahí hay muchas cosas, porque claro, eso va a depender desde dónde se mire, porque los derechos humanos, claro, ahora se han universalizado y sí, uno toma que hay ciertos elementos que sí se pueden, pero los derechos humanos tienen una tradición que depende de dónde se mire, de qué lugar del mundo se mire, porque por ejemplo cuando llegó Napoleón e invadió Egipto, los ejércitos napoleónicos iban con los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. Entonces los egipcios cuando ven que llegan, le hablan de derechos humanos y ellos no piensan lo mismo que en Occidente. La tradición de los derechos humanos fue una tradición de una serie de luchas, de reivindicaciones, ¿no es cierto? Mucha muerte, mucha sangre corrió para llegar a ciertos derechos humanos. ¿Ya? Entonces hay que entender ese punto. También va a depender de qué lugar del planeta. Por eso que cuando hablamos de la política de la liberación, siempre tenemos que tener una mirada geopolítica global. Porque es muy distinto vivir, por ejemplo, en el primer mundo que vivir en la periferia. Y hay un concepto que se lo adelanto un poco, que es actualmente el que se usa, y que se llama el sur global y el norte global. Que significa que, por ejemplo, hay un norte que serían los países del primer mundo, pero que no solamente está geográficamente asentado en los países del norte, por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, sino que bajo una forma de vida que tienen la gente del primer mundo asociada a la riqueza y todo, también puede existir un norte global que exista en la periferia. Por ejemplo, acá en Chile, claramente la gente rica vive como en el primer mundo. O sea, vive en un norte global. Y también hay un sur global ahora en Europa, con los inmigrantes, con los negros también muchas veces que son discriminados. O sea, también hay víctimas dentro del norte. Por lo tanto, hay que ver esto desde una perspectiva geopolítica global. Eso es muy importante entender, ¿ya? Ok. ¿Comentarios hasta acá? ¿Dudas? ¿Evidencia? No, una cosa pedagógica, yo creo que la distinción puede ser importante, pero puede inducir a error, porque es demasiado alambicada. Vale. Ética y moral son cosas distintas. Es que para Porque la moral, a ver, yo diría que más bien las costumbres podría decirse, pero no es un... Toda clase social tiene su moral, pero también es su ética, no es privativo de una clase social, no. porque es concederle a la derecha
No, yo no digo que El sea... el privilegio de también decir, bueno, nosotros somos morales, o morales. Pero si tú haces esa distinción, digamos, y lo separas, yo creo que ahí se produce un ruido que... Claro, no, es que entiendo lo que Porque dice. porque para mí, yo nunca lo había pensado así, ¿entiendes? O sea, atribuirle a una clase social una moral distinta, que es egoísta, y eso para mí eso es inmoralidad, pues. O sea, no es moral, o sea, no me entra en la cabeza decir otra cosa. Y también no es ético, Claro. Pero son acá casi hay- sinónimos. Lo único que digo acá, porque por ejemplo claramente también puede tener valores, yo digo que en un sistema dominante, los valores dominantes son los valores de la moral. Claramente que también pueden los demás tener otra moral. Un conjunto Pero de valores. el marxismo puede tener su moral también. Claro, pero el punto que estamos hablando acá, el concepto bajo este paradigma, el concepto de ética tiene una definición precisa, que es categorial, es una categoría. Y esa categoría, la que viene a poner en primer elemento, son tres elementos. Lo vamos a repetir, lo vimos el semestre pasado, pero ya que preguntaron. Es un elemento material, y lo que decía recién, ¿no es cierto?, el hecho de afirmar la vida en todas sus dimensiones, desde la corporalidad viviente básica, desde el hambre biológica, hasta las convicciones espirituales, pero también tiene un plano, que es un plano formal. Y este plano tiene que ver también con el consenso. Porque si el plano material tiene que ver con afirmar la vida, la comunidad no se queda solamente con afirmar la vida, la comunidad también dentro de la política tiene que aprender a vivir en común. ¿Cómo vive en común? Y ese vivir en común significa ponerse de acuerdo. Y eso es la dimensión formal. ¿Qué significa formal? Significa que hay formas de comunicarse, formas de relacionarse, formas de establecer un consenso, porque si no, lo vimos también en el taller pasado, imagínense si acá cada uno tira para un lado y yo quiero algo, A, B, C, D, y cada uno quiere algo distinto, o sea, vamos a estar todo el rato y no vamos a poder lograr nada. Por lo tanto, en primer término, lo primero que tenemos que hacer es afirmar la vida, las condiciones materiales, las condiciones físicas y espirituales, pero después tenemos que generar un consenso en la comunidad. Y esto es un tema muy importante, porque depende de las cosmogonías y de las tradiciones culturales, qué tipo de consenso. Por ejemplo, las tradiciones indígenas muy distinto cómo se ponen de acuerdo. Muchas veces ellos no necesitan como en Occidente el 50+1, sino que muchas veces ellos tienen que estar a veces horas y horas poniéndose de acuerdo porque requieren casi el 100% de aprobación para hacer, porque tienen una lógica súper fuerte comunitaria en relación al consenso. Y un último elemento es lo que se llama la factibilidad, y es algo muy importante en la política, y es las posibilidades concretas de realizar algo. Siempre en la política hay que tener lo que se llaman condiciones concretas, ser lo que se llama el realismo político. Y ese realismo político, porque muchas veces la política se basa también en postulados, y los postulados son ideas que uno tiene como modelos ideales, pero que en la práctica son irrealizables, pero que orientan la conducta. Utopía. Claro, de cierta forma las utopías también, los sueños, las esperanzas que orientan la conducta. Por ejemplo, la mirada que tenía Marx, el último Marx sobre el comunismo, cuando él habla del reino de la libertad, claramente es una orientación. Cuando las relaciones humanas sean relaciones donde no estén mediatizadas por relaciones mercantiles, y cuando las relaciones humanas sean relaciones directas, y el trabajo, dice Marx, sea el libre juego de las fuerzas tanto físicas y espirituales, que no esté mediatizado por el mercado, bueno, ahí realmente se va a hacer un modelo ideal. Pero eso la verdad es que es muy difícil lograr conseguirlo. Pero sí que puede orientar como modelo ideal hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. ¿Y cómo lo hacen los mapuches? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen los mapuches? Ellos también tienen sus modelos ideales, toda cultura tiene un modelo ideal. Lo que se llaman núcleos ético-míticos. ¿Ya? El modelo ideal tiene diferentes nombres. Ético. El modelo, claro, ese es un concepto también que lo podemos... Núcleo ético-mítico. ¿Qué significa el núcleo ético-mítico? Significa que hay ciertos patrones de comportamiento, ¿ya?, que nos vienen dados por la cultura y que nosotros por nacer en una cultura determinada los absorbemos.
Por ejemplo, en una cultura amazónica hay ciertos patrones a comportamientos que tienen que ver con la forma de vivir en ese espacio, en ese hábitat. En las culturas originarias también, vivir en la metrópoli moderna también. O sea, ¿qué significa? Los núcleos éticos míticos rigen las conductas, básicamente, del comportamiento humano. ¿Ya? Entonces, vamos por partes, ¿ya? Vamos por partes. Hemos visto recién, ¿no es cierto?, que lo más importante, el centro es la ética, el centro de la política de la liberación. Entonces, sí, claro, pregunta, sí. ¿Lo formal es o debería ser fruto de lo material o van por carriles Eso es el separados? punto, nunca se pueden separar. Lo que pasa es que es un orden de prioridad. No podemos ponernos de acuerdo como consenso si no estamos vivos, primero. O sea, obviamente que lo material es lo primero, pero tampoco nos quedamos solamente con afirmar la vida, porque también necesitamos, o sea, son dos elementos que siempre están presentes. Siempre están presentes. La formal siempre se requiere, porque se requiere algún tipo de código para vivir en común. ¿Cómo nos comportamos como código? ¿Y esto formal se puede contradecir con lo que buscamos en lo material? ¿Sí? Justamente, cuando muchas veces, imagínense, este código formal está dado, por ejemplo, por una élite, y que claro, están dominando el resto, ¿qué pasa? Las víctimas que materialmente no se sienten identificados por este consenso formal, pueden reclamar justamente e interpelar ese sistema. Y ahí activan el paradigma de la liberación. El primer elemento, que es tomar conciencia del fenómeno de la dominación, en primera instancia, ¿ya? Bueno, vamos a armar un poquito lo que yo les dije, que es un cuadro que va a ser un marco general, a partir del cual vamos a ir avanzando en el curso. Yo creo que es como un marco muy básico, que nos dan las ideas fundamentales, ¿ya? Entonces vamos a ir anotando algunas ideas al respecto. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. O me estoy adelantando mucho. No, pero vaya, no importa. Si las que Perdónenme. hay que se adelanten mucho para que no sea tan desordenado, que estos temas requieren cierta No, pero estructura, ¿ya? ¿qué Hacer pasó en orden. Chile? ¿Por qué sale Piñera habiendo tantas víctimas? O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Vamos a llegar alguna vez a eso o me quedo callada? Es que claro, hay también que ver cómo estos consensos que habíamos hablado recién formales están siendo ideológicamente manipulados también. Y ese es el problema de fondo. Pero Que también, muchas veces se nos hace, la exigencia material se nos hace insensible. Estamos acostumbrados ya casi adormecidos de ver gente pobre, que gente que duerme en las calles y todo. ¿Por qué un modelo que genera esa anestesia, esa insensibilidad? Esa es la pregunta que está un poco de fondo. Porque también hay todo un aparato ideológico que está generando un poco de estímulo del consumo, estimula la vida individualista, la vida egoísta. Entonces, claramente que está en juego. Hay un consenso que se ha legitimado en esta sociedad moderna neoliberal, que es una forma, y esa es la forma aspiracional que muchas veces se ve actualmente, ¿no? Que en la medida de que a lo mejor lo que pasó en la ley de educación, cuando muchas veces los apoderados, por pagar un poquito más, se querían diferenciar del colegio público y querían ir a un colegio subvencionado porque daba un estatus por pagar un poco más. O sea, a ese nivel se da cómo la mercantilización de la relación humana está afectando justamente en eso. Y si Piñera, un empresario que promete desarrollo económico, que promete trabajo, no es tan extraño que haya salido. Sí, pero bien cortito. Mucha gente que le pregunté de menos recursos me decían, no, que necesito mi trabajo. O sea, por esa Porque razón, la por precariedad en la que estamos viviendo, y eso lo vamos a conversar también ahora, la precariedad que hace que el trabajo, incluso en el mundo globalizado en el que vivimos ahora, imagínense, cuando uno vive en África, por ejemplo, en diferentes lugares, llegan a decir, algunos autores, que hasta ser oprimido es casi un privilegio. Imagínense. Porque algunos que ni siquiera tienen un salario, porque en ese salario son oprimidos. Son totalmente excluidos. Lo que se llaman no seres, o seres vidas desechables, totalmente fuera. No tienen ni una opción de entrar. Entonces imagínense cómo está este tema geopolítico global. Lo que pasa en las maquiladoras, lo que pasa en una serie de cosas de, bueno, de las noticias, ¿no? Gracias. Bueno, el esquema entonces consta de lo siguiente, ¿ya? Que es muy importante para que lo vayamos reflexionando y que para las sesiones venideras, ¿ya? Lo primero es una categoría que vimos la clase pasada, que es fundamental dentro de la filosofía de la liberación y de la política de la liberación, es la categoría de proximidad.
la categoría de proximidad. Y hay otra categoría que también es importante, que es la categoría de proxemia. La vamos a explicar bien, así que no se preocupen por los nombres. Y que tiene que ver con la praxis, esta tiene que ver con la poiesis. No se preocupen por los conceptos porque lo vamos a explicar bien. Es importante entender las ideas. ¿Qué es la idea que está detrás de esto? Estas son relaciones sujeto. Oye, ¿se puede hacer un aporte? Sí, inmediatamente. Relaciones sujeto objeto. Ya. Sí, por favor. Mira, hay una filósofa que murió durante la Segunda Guerra Mundial que nunca fue cristiana y tuvo siempre una lucha por sacar, digamos, tenía una obsesión y nunca se quiso bautizar. Y era muy racional, era profesora de filosofía y llevaba una vida junto a los pobres, trabajó en una fábrica y murió de tuberculosis, porque ella le convidaba parte de su oración a la gente más pobre que ella. Y fue la que ideológicamente le enseñó a De Gaulle las bases para reconstruir moralmente a Francia después de la guerra. Porque Francia había caído en manos alemanas porque estaba corrupta. ¿Entiendes? Ahora, ella en una parte hace una distinción que a mí me chocó un poco, pero después la entendí, que dice que el ser humano no tiene, o sea, si bien tiene derechos a comer, el primer derecho y el esencial es el deber hacia el que está al lado. Sí, claro. Y dice que ese deber incluso se da aunque vive en una isla desierta solo. Exacto. Sí. ¿Entiendes? Sí. Y él insiste en los deberes Claramente. y no en los derechos. Sí, pero si los derechos Porque, igual es una porque tradición el derecho occidental. también tiene la tentación de la corrupción. Sí, y los derechos de una tradición occidental, por ejemplo, los zapotecas, que es una tradición de la cultura... Entonces es el estigma que lleva el marxismo, ¿entiendes? Porque nadie es, digamos, esa corrupción que surgió por dentro tuvo víctimas también. Y eso Sí, es claro. innegable, o Sí, sea, claro, nadie claro. puede decir que los 30 millones No, claro, pero que hay en la Segunda Guerra Mundial se murieron de hambre, alguien tuvo culpa. Y fue una persona. Y el marxismo lo reconoció. ¿Entiendes? Entonces, ya con eso yo creo que es como que te pegan un puñetazo y lo vemos en Chile, porque el Partido Comunista está aislado. Sí, pero es que hay que especificar, porque una cosa es el marxismo, otra cosa es la obra de Marx. De hecho, el marxismo tuvo muchas No es que corrientes durante el siglo XX. Y una, claro, la más triste, es la que desemboca obviamente en Stalin, en lo que fue el realismo socialista. Es que Pero sabes esa cuál fue es la una diferencia, es que esta ligación. mujer, que era una pobre profesora de liceo, ella estaba más cerca de Dios que Marx. ¿Entiendes? Entonces yo creo que ese es el hilo conductor. Jesús. Claro, perfecto, sí. Son una opinión, claramente. O sea, para efectos de lo que vamos a plantear acá, vamos a ir a mostrar los siguientes esquemas. Miren, hay un punto que basémonos en esta parte, que es la parte que más se entiende para que vayamos viendo a qué se refiere. Las relaciones que tenemos, esto da en cualquier cultura, ¿ya? Las relaciones que podemos expresar los seres humanos son básicamente relaciones entre sujetos, ¿ya? Y relaciones de los sujetos con las cosas. Y estas dos nunca están separadas, es decir, nunca hay solamente una relación sujeto-sujeto, ni tampoco una relación solamente del sujeto con el objeto o con las cosas, ¿ya? Siempre hay una interdependencia entre el hacer con las cosas y las relaciones entre sujetos. Ese es un primer punto muy importante, son los dos grandes niveles de la acción humana,
¿ya? Y estos tienen un nombre cada uno y una categoría que está asociada, ¿ya? Para las relaciones sujeto-sujeto, la categoría asociada es la categoría de la praxis. La famosa, cuando se habla mucho de la praxis, cuando se dice, por ejemplo, que es muy teórico, y lo más importante en realidad es que también sea práctico, que en el sentido de la praxis, el hacer, es lo que está relacionado en relaciones sujeto